Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a hablar del siguiente tema de estrategia. Bueno, continuamos un poco con el mismo tema, que es centro, desarrollo y espacio. En este caso vamos a tratar el tema del centro clásico. Aquí se ve ese centro clásico o centro móvil de peones. Es un centro bastante ideal y es muy dañino para el adversario, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, bueno, con una jugada como D5, que es una muy buena jugada, el caballo se debe esconder y luego de E5 esos caballos quedan súper descoordinados, ¿no? Y esto permite el centro móvil. Una idea como caballo C3 igual es menos agresiva porque permite D5, que es una jugada muy típica en las aperturas abiertas para atacar al centro blanco, ¿no? Sobre todo cuando queda un centro tan bueno como que acabamos de ver. Con este D5 muchos jugadores seguramente dirán, ostras tú, pero mi alfil queda cerrado, pero queda muy justificado el hecho de que el alfil se quede cerrado, ¿no? A ver, vamos a continuar al siguiente tema. Muy bien, después de este centro clásico, vamos a ver otro ejemplo de centro clásico. Muy bien, aquí, bueno, vemos como el negro rompe el centro, básicamente con este D5, ¿no? Es lo que acabamos de explicar hace un momento. Tras E por D5, caballo por D5, y el blanco se queda con un peón aislado, el peón de la columna D. Sí que tiene un poquito más de centro, podrá enrocar pronto y tendrá sus ventajas, pero bueno, al blanco de tener el centro clásico o el centro de peones móviles pasa a tener un pequeño centro con ese peón en D4. Veamos el siguiente, centros clásicos. Aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo un poquito más elaborado. El blanco tiene este centro clásico, ¿vale? Estos dos peones que son peones móviles, que ninguno está bloqueado. Están en D4 y D4, lo cual es bastante ideal. Y tras la jugada D5, hacen alfil a 6, nos obligan a cambiar el alfil por A6, caballo por A6, y ahora vemos una de las bondades de ese centro clásico, nos permite hacer este D6 consiguiendo un peón pasado, ¿no? Y como está el caballo, en cualquier momento podemos plantearnos apoyarlo con el peón D4 metiéndolo en E5. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí estamos en, bueno, ya, fijaos que no solamente es un tema de apertura, ¿no? Que aquí ya se ve que ya ha pasado, yo creo que ya se puede considerar que hemos pasado al medio juego, ¿no? Y aquí el negro quiere atacar a ese centro. A ese centro, que además es un centro que puede ser muy dañino porque es muy flexible, podemos avanzar con un peón o con otro, o sea, puede dar a que coman o no coman, pasemos o no pasemos, ¿no? Generar un peón pasado. Y aquí el negro juega este G4 molestando al caballo, tras caballo D2, torre por D4, torre por A7 y alfil C6. Y el negro ha conseguido una cosa muy interesante. Pese a que no ha ganado netamente un peón, sí que es verdad que ha comido a un peón de la columna D, que es mucho más importante que el de la columna H, ¿no? Y ha conseguido en este sentido un pequeño triunfo al quitarle esa ventaja que tenía el blanco. Continuemos con centro clásico. Aquí vamos a ver cómo el blanco encuentra un pequeño refugio para el rey, ¿no? Y este centro clásico también sirve para ello. Juega alfil de 3 y tras alfil de 6 A4. Si el caballo se come el peón, nos comemos al de B7. Enroque largo, lo cual hace que defienda el peón de B7 al mismo tiempo que está atacando al de D4. Y tras caballo E2, ya que si el caballo fuese a F3, podría haber un alfil G4, que sería relativamente molesto. Pues tras caballo E2, caballo por A4 se come el peón. Y tras torre A1 estamos haciendo una enfilada sobre ese caballo. Se mueve a B2, comemos a A7, rey B8, torre H1, aquí dominamos la columna, es otro tema que trataremos más adelante. Dominamos la columna A y tras alfil C4, alfil por C4, caballo por C4 y rey D3. Y si os fijáis de alguna forma, bueno, pues gracias a ese centro, el rey blanco, que parece que está muy expuesto en el centro, pues aguanta. Una ruptura como C5 podría ser contestada tranquilamente con D5, ¿no?
por ejemplo, aquí nos hicieran un C5, especulando con que el peón está clavado, podría haber un D5 y conseguiríamos un peón pasado, ¿no? Con lo cual no es tan fácil de boicotear. Lo pueden hacer jaques, seguro, pueden molestarnos, seguro, pero no se puede considerar que el rey blanco esté en peligro, ¿no? Por decirlo así. Ahora vamos a ver unos ejemplos de pequeño centro, que es otro tipo de centro. 4 de 5, caballo de 3, de 6, sabéis que esto es una defensa filidor por parte de las negras, tras de 4, de por D4, caballo por D4, ya nos hacen caballo F6. Bueno, esto quiero que os fijéis un poco en esta forma de jugar a defensa filidor. Al blanco ve bastante fortalecidas las casillas D5 y F5. Por eso juega el negro caballo F6, contrarrestando un poco la acción del blanco y al mismo tiempo poniendo en valor el dominio sobre C5 y E5, ¿no? Y aquí continuamos con este caballo C3. Es un pequeño centro por la situación de los peones, ¿no? Los dos peones que tenéis marcados. Hay un peón en E4 y uno en D6. Se considera un pequeño, aquello que se llama un pequeño centro. Vamos a ver otro pequeño centro. Vamos a ver este otro pequeño centro. Ahí. Un segundito. Aquí está. Aquí tenemos que el blanco juega E4 y el negro continúa con una francesa tras D4, D5, caballo C3, que es la línea principal, D por E4 y caballo por E4. Y aquí será otro pequeño centro. ¿Veis? Son estructuras recurrentes que se pueden dar en aperturas muy diferentes, ¿no? Vamos a ver otro pequeño centro en este caso. Aquí el blanco se ha quedado con un pequeño centro, en el sentido de que hay un peón en la columna D y otro en la columna E. Pero el negro, en vista de la fuerza que puede tener, bueno, de esto se deriva seguramente de una defensa Caro-Kann, ¿no? El negro, viendo la fuerza que puede tener, decide romper el centro con E5. Tras D por E5, dama por D1, rey por D1 y caballo G4 hace un doble sobre esos dos peones que le hace recuperar el peón. Vamos a ver otra cosa que puede pasar. Después de D por E5, ¿qué pasa si en este caso el negro continúa con dama 5? También es posible, está haciendo un doble sobre el rey y el peón. Tras C3, dama por E5, dama E2, caballo B7, y el pequeño centro es ahora un centro abierto. ¿Por qué es un centro abierto? Porque no hay ningún peón en esas casillas centrales, ¿no? o en las columnas centrales, mejor dicho. Vamos a continuar con otro ejemplo de pequeño centro. Aquí tenemos este pequeño centro donde el blanco tiene un peón en la columna E y el negro uno en D6. Y ahora aquí la idea del blanco es fenchetar en el flanco de dama, ¿no? Pues una idea. Lo hacen alfil G5 tras H6, alfil H4, caballo G4. Están proponiendo el cambio de alfiles. Las alfil por el 7, dama por el 7. Y ahora este caballo de 5 se contesta con dama de 5. Y de esta forma hace un doble sobre la dama y el enroque y está asegurándose de equipar unos cambios. Tras dama por E5, D por E5, ¿vale? Podría ser caballo por E5, pero si hace D por E5 pasamos a un centro fijo. Ya no es un pequeño centro, se ha transformado. Aunque sí que podría mantenerse como pequeño centro tras caballo por E5. Es algo a valorar. En este caso yo creo que para el negro, que parece ser, ¿no? Por cómo es la estructura y que está intentando simplificar, parece ser que el negro está intentando buscar simplificaciones que le permitan hacer unas tablas, ¿no? O igualar la partida totalmente. Por eso parece más lógico comer con el peón de D, por más que sí que el blanco se podría comer al DC7, pero bueno, atacamos a ese caballo, nos podremos comer al DC2 y realmente estará una partida totalmente igualada, ¿no? Vamos a ver otros centros. Bueno, en este otro centro estamos hablando de una formación Maroczy, es muy típico, ¿no? Y aquí en esta formación Maroczy normalmente lo que quieren hacer las blancas es, y vais a ver el ejemplo, llevan su caballo de 5, hay una simplificación con dama por D2 y rey por D2, y tras alfil por D5, en este caso se hace un C por D5, por el dominio que tiene de la columna C.
Es una forma de jugarla. Otras veces, o en otras ocasiones, si no se ha simplificado tantas piezas, se come con el peón de E y se aprovecha la debilidad del peón de E7, ¿no? Del negro, pero bueno, son formas de jugar. Vamos a ver otro de estos centros. A ver, un segundo. Ahora que tenemos, bueno, otra vez formación Maroczy, como podéis ver, y tras caballo H6, enroque y F5. Y ahora aquí el negro está de alguna forma atacando con un peón lateral, el peón de la columna F está dinamitando el centro, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Vamos a ver más centros. Aquí tenemos, bueno, esta posición es un poquito más compleja. Y aquí el blanco se decide por hacer el negro se decide por hacer D5. Y lo hace para boicotear el centro del blanco, ¿no? Tras C5, molestamos ese caballo, caballo de B a C4 y caballo F3. Y lo que está pasando con esta jugada, hemos quitado al caballo la posibilidad de cambiarlo por el nuestro, ¿no? Al moverlo. ¿Y qué pasa? Que el caballo de A5 está un poco colgando en el aire. En cualquier momento podremos atacar a uno de esos caballos y el otro puede llegar a caer, ¿no? Otras opciones en esta posición, pues vamos a ver, caso de que hicieran dama de 6, que sería otra opción, vendría este D5, y tras dama G6 conseguirían cambiarnos la dama, lo cual posiblemente tampoco le interese mucho, en este caso, el blanco. Otra opción es hacer este torre de C a E8. Y tras D5, muy buena jugada, ¿no? O sea, aquí es una muy buena jugada, gana espacio y deja fuera de juego al caballo. Bueno, ya veis que no es solamente capturarlo, sino también es dejarlo fuera de juego, ¿no? Aquí se ve bastante bien y este centro ayuda. Veamos el último centro. Estos otros centros, ¿no? Que podríamos decir. Y aquí tenemos, bueno, este centro un centro que se ha quedado como cerrado, ¿no? Con el peón de E y el peón de 6. Y aquí el negro comete el error de hacer el caballo de 4. Tras caballo por, dama por, torre de 1, dominamos la columna, y tras dama H4, torre de 3. Y ahora vemos como todas las piezas operan para atacar al enroque rival, ¿no? Desde la torre que se va a mover hasta H3 para atacar a la dama y después al peón de F7, el alfil que puede ir a C2, la dama que se puede mover a E4, todos atacando a H7, el caballo que puede dar un par de saltos, ¿no? Sobre todo un salto en E4 que puede ser bastante interesante, buscando casillas fuertes. Y bueno, este es otro centro bastante interesante. Vamos a dejar el vídeo aquí y ahora continuamos.